la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantalla. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra de mucha edificación y de bendición. Y ante todo que sea el Espíritu Santo dándome la autoridad, sabiduría, desenvolvimiento y que sea Él fluyendo sobre mí para que esta palabra realmente sea dirigida como Él la quiere hablar y no como yo. Amén y amén. Yo quiero que hoy entendamos o vamos a reconocer la importancia de una persona ungida y procurar ser ungidos o ungida, mejor dicho, a las personas que realmente necesitan entender la importancia de lo que es la unción y también reconocer cómo es una persona ungida. Y la Biblia nos enseña de muchas personas valientes como Moisés, Samuel, Daniel, como en el Nuevo Testamento vemos a un Pedro, a un Pablo, y vemos un antes y un después en cada una de estas personas, y realmente uno dice, realmente fue el cielo que los seleccionó, fue el cielo que los miró, fue el cielo que los tomó para ungirlos y para seleccionarlos para un tiempo determinado, para llevar el evangelio, para su asignación que el cielo lo estaba llamando. Cuando realmente nosotros vemos que somos ungidos y vemos un antes en nosotros decimos, de verdad, es que yo no me merecía esto que el Señor me quiso dar. Yo nunca me merecí esto que realmente el Señor quería darme, porque realmente tú miras atrás y la historia tuya realmente es horrible. Entonces así así es en la Biblia, cuando tú ves a un Saulo, una persona que realmente tenía su corazón endurecido, una persona que perseguía a la iglesia, los mataba, una persona que realmente vemos a un Saulo sin dolor, sin sensibilidad, persiguiendo a la iglesia, odiando a los hombres de Dios. Esta persona tiene un encuentro con el mismo cielo, con el mismo Jesús, y ahí nos damos cuenta que esta persona más nunca pudo haber sido Saulo, sí, no Pablo. Hubo una transformación fuertemente cuando realmente el mismo cielo se le manifestó, se le reveló, y vemos la manera que Saulo en ese momento se convierte en Pablo y es uno de los mejores hombres en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta como Moisés, siendo una persona que realmente vivía en la casa de Faraón, se crió en la casa del Faraón, había matado a una persona, y cuando vemos el mismo cielo se le da un encuentro por medio de la zarza para llamarlo, para seleccionarlo, para ungirlo y prepararlo y capacitarlo para ser el libertador del pueblo de Israel. Cuando vemos a un Samuel, una persona que su madre realmente lo anheló, lo quiso siempre de su vientre, aparentemente tuvo un ataque en su vientre porque literalmente no podía tener hijo, pero Dios le dio un hijo en medio de la imposibilidad a esta mujer, y realmente no era cualquier hijo, iba a ser un hombre realmente muy importante para la tierra, que se llama Samuel. Y este hombre realmente fue uno de los mejores profetas, una persona que comenzó y terminó muy bien ante los ojos de Dios. Y yo veo la historia de Samuel y de verdad es una historia muy hermosa, porque fue una persona muy obediente, porque realmente en medio de todo este hombre pudo hacer la asignación, rendirse ante Dios y hacer las cosas que el cielo le estaba ordenando, porque era ungido, porque fue llamado de parte de Dios. Mayormente las personas que son ungidas, mayormente las personas que son seleccionadas de parte de Dios, son personas que no se esperan ese manto, son personas que realmente se sorprenden con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios ha querido entregarle, porque no se van a merecer nunca, no nos vamos a merecer nunca ese llamado, porque literalmente tú dices, mi historia, mi pasado, no tiene nada que ver, no tiene nada que, yo no me merezco nada de esto con lo que yo era antes. Entonces cuando vemos a un Pablo, tú dices, wow, este hombre realmente mira lo que era y mira lo que el Señor hizo con esta persona. Por eso es que uno tiene que aprender de verla a las personas de la manera que Dios lo mira y no a la manera humana de nosotros, porque si lo miramos a la manera humana de nosotros siempre terminamos criticando, señalando, juzgando, condenando, pero si lo miramos a la manera que Dios nos hace entender, nosotros no vemos un malandro, no vemos una leviana, no vemos una prostituta, no vemos un narco, sino que vemos un profeta, un pastor, un evangelista, un empresario, vemos con los lentes espirituales. Entonces Dios
nos muestra a nosotros que fue el mismo cielo que preparó, capacitó a estas personas desde el vientre de su madre, como por ejemplo Gedeón y Jeremías. Fueron personas que realmente el mismo cielo tuvo también un encuentro con ellos, les llamó, les hizo entender la asignación, y estas personas por un momento, como Moisés, como Gedeón y como Jeremías, fueron personas que le pusieron excusa a Dios y le dijeron, uno le dijo, yo soy muy niño, el otro le dijo, yo no puedo hablar bien, yo soy gago, y el otro le dijo, pero ¿cómo tú me vas a escoger a mí si soy de la familia más pequeña y de la más pobre? Entonces ahí nos damos cuenta que esta misma persona no sabía en ese momento cómo recibir lo grande que Dios le estaba dando, el llamado tan grande. Ahí nos damos cuenta como una persona, o vamos a resaltar, una persona ungida nunca va a saber cómo, ¿cómo decir la palabra? Nunca va a poder entender tan grande su llamado en su vida, que no se merece lo que Dios le está dando. Entonces, cuando realmente el cielo te selecciona, el cielo va a hacer todo lo posible de darte un encuentro, de manifestarse sobre tu vida, de revelarse sobre ti, para que entiendas y comprendas que no es el hombre que te está llamando, que no es el hombre quien te está seleccionando, sino es el mismo cielo que te ha atrapado para que tú puedas ser ungida y ungido. Esa es una de las cosas que podemos ver de las revelaciones o de las manifestaciones en la Biblia sobre referente a una persona ungida. El mismo cielo lo llamó, el mismo cielo hizo la manera o la forma de manifestárseles, de revelárseles y de hacerles entender que tenían un llamado grande. Esa es una de las formas que podemos reconocer de una persona ungida. Cuando hablamos de David, vemos también lo difícil muchas veces del ser ungido, porque también vamos a tener que lidiar con cosas que realmente no vamos a querer. Como por ejemplo, te lo voy a poner rápido para que me entiendas, en el caso de David. David fue seleccionado, fue ungido, fue una persona que el cielo tenía preparándolo en el secreto, pero fue una persona que realmente su propia familia también lo rechazaba. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un llamado grande y que literalmente el Señor nos llamó, nos seleccionó, nos está queriendo, como quien dice, hacer entender que tenemos un llamado grande? El de David. David era rechazado totalmente, y nosotros cuando somos ungidos vamos a tener que lidiar con el rechazo, porque es parte de lo que realmente nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, porque es como un paquete. Aparte de nosotros saber que somos ungidos, que tenemos un llamado grande, en ese paquete van a haber muchas cosas que no nos va a gustar, porque realmente eso es lo que nos va a ayudar a formar el carácter, la humildad, la generosidad, la bondad y todas esas cosas. Como por ejemplo vemos desde el vientre de la madre de Moisés se levantó una persecución muy fuerte, y querían matar a los niños varones, y después lo lanzan a él, lo envuelven en una canasta para llevarlo al río. Cuando lo llevan al río, esta persona cae en la casa de Faraón. Se crió con su mamá por un tiempo, pero por un tiempo se tuvo que criar en una casa que realmente él nunca quiso, a lo mejor hubiese querido estar en esa casa, si no que era en la casa de Faraón. Tuvo que estar lejos de su mamá para poder vivir en una casa de un palacio. A lo mejor lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada, y eso nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros tenemos un llamado grande, vamos a tener una infancia muy difícil, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por terrenos, vamos a vivir cosas que realmente uno dice, porque tuve este tipo de infancia, porque tuve estas cosas, y te preguntarás, y el mismo Señor te va a responder y te va a hacer entender, esto era necesario, esto que pasaste era necesario, porque ahí te estaba formando esto, ahí en este momento te estaba formando en esto para que te dieras cuenta esto. Por ejemplo, desde que yo nací, yo no me crié con mis padres. A mí siempre me criaron mis abuelos. Pero a pesar que me criaron mis abuelos, en una etapa también tuve que vivir en una temporada con una tía y después con otra tía, porque fueron momentos difíciles para mí. Y en cada hogar y en cada familia que pude llegar,
Dios me preparó, me capacitó para estos tiempos. Y yo digo, valió la pena mi infancia. Fue difícil, fue muy dolorosa para mí, sí, sí lo fue. Pero realmente hoy me doy cuenta que fue el mismo Dios preparándome para el día de mi llamado. Entonces ahí es cuando realmente vamos a entender la vida de David. Fue una persona que fue rechazada, que fue apartada por su propia familia, pero era la misma, era el mismo llamado para poder ejercer eso que Dios le había engendrado por dentro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona es ungida? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esta persona realmente viene de parte de Dios, que esta persona realmente está con Dios, que es el mismo cielo que está con ella o con él? Porque es una persona que en medio de cualquier conflicto tan fuerte nos va a demostrar con la fuerza de Dios es que Dios está con él, es que Dios está con ella. Mira lo que nos dice la palabra para no irme tan lejos. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 y verso 46. Dice, entonces dijo David al filisteo, vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Nos damos cuenta el problemón que estaba pasando Israel con este hombre Goliat. Esta persona no nada más estaba llevando al pueblo a tener miedo, sino también estaba sometiéndolos, estaba allí como quien dice amenazándolos. Todos tenían miedo, hasta el rey Saúl. No sabían qué hacer con este gigante, no sabían cómo enfrentársele ya no sabían cómo agarrarlo. Era una multitud para un solo gigante y le tenían demasiado miedo. Viene un chiquitico que realmente estaba ungido, que estaba lleno de la presencia de Dios, que ya el Señor había preparado, que ya el Señor había apartado. Y cuando ve al filisteo dice en ese momento, pero ¿quién es esta persona? ¿Qué realmente es lo que esta persona puede tener que Dios no pueda? Que Dios no pueda tener la resistencia de quitarlo de nuestro camino. Ahí nos damos cuenta una persona ungida. En medio de un problemón, en medio de la dificultad, en medio de cualquier cosa, va a tener identidad, va a tener la certeza que Dios puede tener la solución. Va a estar tranquilo y segura o seguro de que eso no es más grande que Jehová. Él dice, sabes que tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo te hago entender que no es conmigo que te estás metiendo, es con Jehová. Y como es con Jehová, pues yo vengo con Jehová de los ejércitos que hoy te va a entregar en mis manos. Entonces aquí vemos la valentía, la resistencia, vemos la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque todos tenían miedo, todos estaban ahí, como quien dice, asustados, atemorizados por este Goliat. Pero él no, él tenía diferencia en ese momento de resistir, de valentía, de decir, sabes que esto para mí es simplemente una prueba para desafiar al pueblo y hacerle entender que Dios todavía está vivo, que Dios todavía existe y que la mano de Jehová no se ha cortado, y mientras Señor esté vivo, nosotros vamos a tener solución para nuestras vidas. Eso es una persona ungida. Nos va a demostrar que no le va a importar ni su propia vida. Cuando vemos en el libro de Esther, vemos a una mujer que realmente se decide a defender también al pueblo, a ser una mujer que necesitaba en ese momento demostrarle a la nación que por ella el pueblo iba a ser libertado, el pueblo iba a ser ayudado, el pueblo iba a ser restaurado, el pueblo en ese momento no le iba a pasar nada, porque se decidió esta mujer enfrentársele al rey por encima de cualquier cosa que le pudiera pasar a ella. Una persona ungida no le teme a la vida ni a la muerte, porque sabe que morir es ganancia. Vemos a un Pablo que realmente no le tenía miedo a la muerte. Le dijeron a Pablo por una ocasión, lo intentaron de agarrar, de decir, no vayas a Jerusalén, te van a agarrar preso, porque si vas a ir, te van a agarrar preso por ir a llevar el evangelio. Y él no le importó. Él dijo, aunque me agarren preso, me voy a ir y me voy a enfrentar, porque a esto estoy, para dar la palabra, para llevar el evangelio, para no tener miedo. Una persona ungida no va a temer a la
actuación, no va, porque es que no lo va a hacer con su fuerza, es el mismo espíritu que lo va a insinuar, que lo va a levantar, que lo va a empujar y que le va a dar la fuerza y la fortaleza. Por eso es que vemos a un Jeremías que por un momento, por una ocasión, él dijo, yo quería dejar de hablar de ti, ya yo no quería ni profetizar ni decir nada en tu nombre, pero hubo un fuego dentro de mí que pudo más, porque realmente por más que él profetizaba y la gente no le creía, por más que él se levantaba a decir lo que Jehová le decía, llegó un momento que se apagó. Eso nos va a pasar a todos los ungidos, a todas esas personas que somos seleccionadas de parte de Dios. Nos va a venir desánimo, nos va a venir el cansancio, nos va a venir la depresión, pero cuando viene la mano de Dios nuevamente y nos refuerza y nos alienta, lo vemos también en Elías. Elías fue una persona que huyó al desierto por un momento. Vemos a Elías corriendo por Jezabel porque lo quería matar. Desaliento vino sobre él, desánimo, depresión, angustia, muchas cosas debajo de esa cueva. Pero por un momento la mano de Dios vino y empezó a hablarle y decirle, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sal de aquí, sal de aquí. Porque realmente era una asignación que tenía, era el propósito, estaba ungido, estaba seleccionado de parte del cielo. Mira, cuando tenemos un propósito de parte de Dios y somos ungidas y ungidos, ya no va a haber ningún lado que nosotros nos podamos esconder, porque el mismo Dios se va a encargar de buscarnos, de levantarnos, de reforzarnos, de alentarnos, de darnos la fuerza, de darnos el ánimo, de darnos todo el amor que Él puede, todo lo que necesitamos para nosotros ir a hacer su voluntad. Por eso es que el salmista David dice en una ocasión, ¿a dónde huiré que tú no estés? ¿A dónde me iré si tú en todos lados estás? Entonces ahí nos damos cuenta que por más que nosotros intentamos o veamos que no vamos a resistir por un momento, va a venir la fuerza de Dios y vamos a decir, este fue Dios el que me levantó, me ayudó, me dio la fortaleza porque no la tenía. Hay un verso de la Biblia que a mí siempre me gusta que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo empecé a predicar en las calles, mira, a mí me temblaban las piernas como, tú no tienes una idea. Yo decía, Dios mío, yo creo que esto no, yo quería tirar la toalla, quería tirar el micrófono, pero no sabía cómo no serle responsable a Dios, porque me gusta siempre hacerle responsable. Y el Señor, antes de yo salir de mi casa, yo recuerdo que Él siempre me decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Él me decía eso, yo decía, wow, o sea, yo necesito estar débil y reconocer lo débil que soy para que Dios pueda manifestar su poder en mí. Mientras más débil, mientras más cobarde, mientras más desalentada esté, el Señor más me va a ayudar, porque ahí es donde su poder se va a manifestar más. Entonces es importante que entendamos que no necesitamos ser fuerte, no necesitamos ser valiente, no necesitamos ser los más fortalecidos, sino que en medio de lo que no puedes, reconocérselo a Dios para que el Señor te haga entender que no es con tu fuerza, que es con la fuerza de Él, que eso no es asunto tuyo, cómo va a salir, qué es lo que va a suceder, cómo es que va a ser la cosa, sino que es Él el que va a tratar contigo. Una de las cosas que vemos en esta mujer Esther dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Esta mujer no le importó su vida. Esta mujer dijo, si me matan, que me maten. Si me quieren hacer algo, que lo hagan, pero ¿sabes qué? El pueblo tiene que salir de esta. Yo tengo que hacerlo, es mi asignación, para eso estoy aquí en el palacio, para eso me llamaron, para eso me seleccionaron, para eso el Señor me preparó. Si perezco, perdón, si perezco, que perezco, pero que pase lo que tenga que pasar, no me va a importar. Esta mujer se levantó con toda la valentía en ese momento a decir, que pase lo que tenga que pasar, pero yo voy hacia adelante. Una mujer o un hombre ungido no le va a importar ni su propia vida. No le va a importar lo que esté pasando en su propia vida para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que realmente el Señor la llamó o lo llamó a hacer. Cuando vemos en la palabra
diga el débil, fuerte soy. Porque realmente Dios, cuando tú ves a estas personas que fueron seleccionadas de parte de Dios, tú ves delante y fueron personas que realmente eran totalmente débiles. Gedeón, Jeremías y Moisés son tres personas que yo puedo poner hoy en ejemplo, que realmente estas personas le demostraron a Dios desde un principio que eran lo totalmente débil. Y que le dijeron, uno le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hablarle. ¿Cuántas veces Moisés, creo que fue 3 veces, que le dijo, pero yo no puedo hablar, le puso excusa a Dios para el llamado. Y así hay muchas personas que quiero hacerle entender que Dios no necesita tu reconocimiento, Dios no necesita tu título, Dios no necesita si tienes mucho dinero o no tienes, Dios no necesita realmente tu humanidad ahorita, Dios necesita solamente un corazón rendido que le quiera dar el tiempo y la disposición a Dios para seguir adelante de ese llamado y esa asignación. Procura solamente estar ungida. Procura solamente estar ungido, que el cielo te haya llamado y que el cielo te unja. Dice la palabra que el salmista David decía, unge mi cabeza con aceite fresco, porque él sabía que si el cielo lo estaba ungiendo y le daba aceite fresco, le daba continuamente aceite fresco, esta persona iba a poder prevalecer con todas las batallas que tenía que enfrentar y con todos sus enemigos que tenía que echar para adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, procurar el cristiano que hoy en día estemos ungidos, que la presencia de Dios esté fluyendo sobre nosotros, que cada día le demos libertad al Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para que haga conforme a su voluntad y no conforme a nosotros. Que el Espíritu de Dios todos los días esté sobre nosotros, que lo demás viene por añadidura, que realmente podamos atender ese llamado, ese propósito que el Señor nos ha dado y seguir adelante sin estar viendo realmente que no puedo porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque yo no me siento capaz, porque yo no me siento valiente, porque yo creo que yo tengo este defecto. Dios no está viendo, porque antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te había visto, ya Dios sabía que en estos tiempos ibas a ser esta persona, que en estos tiempos ibas a ser lo que eres. Como por ejemplo vemos a un Dios llamando a Jeremías, pero le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que su madre lo tuviera, o sea, ya Dios lo había conocido. Y te llamé y te puse por profeta a las naciones. O sea, ya Dios había pensado en Jeremías, sin su padre y su madre habían pensado en Jeremías. Y le dice, no puedo porque yo soy niño, soy muy joven, ¿qué van a decir? Entonces el Señor dice, a mí no me importa que te digan que sea niño. Esfuérzate y sé valiente, le dice. No temas ni desmaye porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces ahí es cuando Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? No hay excusa. ¿Sabes qué, Jeremías? No me importa. ¿Sabes qué, Jeremías? Bueno, eso fue a Josué, me equivoqué, pero bueno, ese es otro valiente, porque realmente esta persona decía, mira, yo no soy como Moisés, Moisés era más valiente que yo, Moisés a lo mejor pudo ser ese libertador, pero yo qué te puedo hacer, que yo pueda darte, le diría Josué en ese momento, y el Señor le dijo, fuérzate, sé valiente, levántate, camina hasta el llamado, porque tú serás el que repartirás a esta nación toda la herencia. Ahí es cuando realmente vemos gente que no se sentía capacitada, pero estaban ungidos, estaban seleccionados, el cielo los había mirado, el cielo los había tomado. Una persona que realmente quiere realmente pastorear, que yo quiero ser pastora, yo quiero ser evangelista, la otra quiere ser profeta, no saben realmente el compromiso que es eso. Lo que quieren es la reputación, la fama, el reconocimiento, los aplausos, pero no saben el cargo que lleva ese manto. Mayormente todas las personas que son llamadas de parte de Dios nunca al principio quieren recibir lo que Dios le está dando, porque saben el dolor que es eso, porque saben las lágrimas que trae ese manto. Es un manto hermoso, son mantos que el Señor nos da, sí, pero eso trae sacrificio de lágrimas de sangre. Entonces realmente necesitamos es procurar en estos tiempos que estemos ungidos, que el cielo nos unja con aceite fresco durante todos los días y que nosotros podamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque si eres ungida y estás seleccionada y el Espíritu de Dios está sobre ti, mira, no hay diablo, no hay demonios, principados ni potestades, no hay infierno que pueda contigo, porque de una u otra forma el Señor siempre te va a dar la victoria en toda temporada.
y tú no vas a saber cómo, pero tú lo vas a resistir porque tú dices, wow, el Señor una vez más me sorprendió, me ayudó a salir de esta. Esther no le pasó nada, se atrevió a todo en ese momento porque fue el cielo que la ayudó, fue el cielo que realmente la guardó, la preparó, la puso en gracia delante del rey. ¿Sabes lo que llegarle al rey antes de tiempo en ese momento? Lo que podían era matarla, no lo hicieron, lo que el rey se enamoró de ella. El rey en ese momento vio una gracia en Esther. Vemos a un Moisés enfrentándose a Faraón. Vemos a un Moisés hablándole a Faraón. Y ahí nos damos cuenta cómo el mismo Faraón resistía el llamado del pueblo y al de Moisés para que no se fueran para oprimirlo. Pero aún así, el mismo cielo vemos que resguarda a Moisés y al pueblo y muere Faraón. ¿Qué quiero hacerte entender con todo esto? Que procures nada más que el cielo te haya llamado. Que procures que sea Dios el que te esté llamando. Que entiendas que sea Dios es el que te esté haciendo entender ese llamado que tienes. Que sea el mismo cielo que realmente te seleccione. Que sea el mismo cielo que realmente te tome. Que sea el mismo cielo que realmente te mire. Que sea el mismo cielo que te unja todos los días y que la presencia del Espíritu Santo siempre esté contigo. Porque si el Espíritu de Dios está sobre ti en todo tiempo y en todo momento, tú vas a poder ser resistente, tú vas a poder ser valiente, tú vas a poder ser diferente, tú vas a poder enfrentar a cualquier desafío, vas a poder aguantar presión y vas a poder demostrarle a muchas personas que en medio de la nada tú sí vas a poder. ¿Por qué? Porque no es con tu fuerza, porque no es a tu manera, porque no es con tu voluntad humana, es porque tienes al cielo a tu favor. Cuando tú tienes al cielo a tu favor, el mismo Dios se encargará de ayudarte y de darte en medio de tu debilidad toda la fuerza y la valentía. Así que necesitamos estar ungidos. Cuando vemos personas en la Biblia que no estaban preparados naturalmente o humanamente para algo que ellos estaban recibiendo, vemos que el mismo cielo le hace entender que él no necesitaba nada de eso que ellos ponían como excusa, sino que realmente tenían que estar a la disposición, rendidos ante Dios, obedientes ante Dios, para echarle hacia adelante al pleito que era el manto del que el Señor les estaba dando. Tú lo que necesitas, tiempo, obediencia, consagración, guardarte para el Señor, apartarte del pecado. Necesitas ser obediente a todo lo que el Señor te dice, y lo demás el Señor procurará de ayudarte, de levantarte y de hacerte entender que no es con tu fuerza, sino con la fuerza de Él. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas ser fuerte para aceptar ese llamado. No necesitas ser fuerte para decirle sí a Dios. Necesitas el día de hoy decirle al Señor, soy débil, no puedo. Esto está pasando, esto está viviendo, pero tu palabra dice que si yo soy débil, tú eres fuerte en mí. Entonces, mientras más débil, más lo reconozca, el Señor más se perfecciona en ti. Para que todo aquel que veía a un gago, a una prostituta, a un narcotraficante, a un drogadicto, a cualquier defecto de tu pasado, diga, ahora Dios está con ella, está con él, porque solo no pudiera hacer eso, porque sola no pudiera eso. Este hombre tiene la gracia de Dios, este hombre está ungido, está ungida de parte del cielo. Procuremos tener la unción, procuremos guardar la unción, procuremos cuidar la unción, procuremos cuidar ese manto, eso que Dios te está dando, procurar esa selección que te hizo el cielo, eso que el Señor ha tenido que entregarte a tu vida, guardarlo y siempre procurar de agradar a Dios en todo lo que haces, hacerle entender al Señor que no es por la unción o que no es por el llamado, sino porque quieres enamorarte de su presencia. Cuando realmente tú ves a David, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, son personas que nos demuestran a nosotros que ellos no amaban más el llamado, ellos amaban más al que los llamaba. Cuando vemos a un Esther, cuando vemos a un Mardoqueo, cuando vemos a mucha gente en la Biblia, a Pablo, a Pedro, esta gente amaba a Dios,
Esta gente no amaba la asignación y eso es lo que pasa con un ungido. Siempre va a amar más a Dios por encima de lo que Dios le pueda dar. Aunque Dios no le dé, no le importa. Los tres jóvenes hebreos dijeron, si Dios nos ayuda de este horno, pues Dios que nos ayude. Pero si Dios no nos ayuda, nosotros no vamos a seguir creyendo de Dios. Y eso pasa con un ungido. Aunque Dios te eche la mano o no te eche la mano en ese momento y no llegue en el momento que tú crees, tú igualmente vas a seguir a los pies de Dios porque estás ungida, porque amas a Dios, no por lo que Dios te da, sino por lo que Dios por no perder su presencia. Eso era lo que pasaba con el salmista David. No apartes tu Santo Espíritu de mí, porque a él no le importaba la corona, a él no le importaba el palacio, a él no le importaba el dinero, a él no le importaba nada, a él le importaba era una cosa, que era la presencia del Espíritu de Dios. Y él decía, si eso me falta todo. Pero que me falte el palacio, que me falten los hijos, que me falte todo esto, yo voy a resistir. En un momento su hijo se levantó, lo apartó del palacio, de algo que era de él. Pero vemos cómo el mismo Dios le entrega el palacio y él pudo resistir ese dolor. Traición y pérdida. Traición de su hijo y pérdida en ese momento del palacio. No era nada fácil, estaba viendo un momento difícil, pero el cielo le dio siempre la fortaleza y de esa salió y el Señor le devolvió el palacio. Vemos las pérdidas de los hijos de David, lloró, sí, sufrió, pero nunca, nunca nos demuestra David que el dolor de lo que él vivía era más fuerte si no tenía la presencia. En una oportunidad casi pierde la presencia del Espíritu de Dios y le dice, no aparte tu espíritu de mí, mírame, tómame. Y Él nos hace entender el valor de lo que era Dios para su vida, que realmente su mirada no estaba en lo material ni en las cosas terrenales, sino era de tener la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando una persona es ungida siempre va a saber qué es lo primero, qué es Dios, segundo Dios, tercero Dios y lo demás es añadidura. Así que aquí conocemos un poco de lo que es reconocer como una persona ungida y procurar, el tema es procurar estar ungidos, porque si estamos ungidos el diablo y nada va a poder con nosotros. Así que levántate, agarra esta palabra, te bendigo, que la paz de Dios te acompañe. Recuerda que la palabra de Dios no se lee nada más, siempre se pone en práctica. Pon en práctica esto que el Señor te está poniendo el día de hoy en tu corazón, vive la palabra de Dios para que puedas tener fruto. Bendiciones.